Ayahu, Lun Aya des. Mi nombre es Lun Aya. Hoy hablaremos acerca de cómo realizar preguntas en japonés estándar. Hasta ahora, solo hemos aprendido a decir oraciones afirmativas o positivas. Aya wa aruku. Aya wa yasashii. Aya wa Mekishiko-jin da. Estas oraciones, al igual que todos los ejemplos que hemos visto a lo largo del curso, están en el registro estándar del japonés. Aunque esto es algo que sucede en la mayoría de los idiomas, en japonés es mucho más notable el cambio entre los diferentes registros de formalidad, porque, dependiendo del nivel de formalidad con el que estés hablando, habrá muchas palabras y gramáticas que tendrás que decir de formas distintas. Esto es algo que también va a suceder con las preguntas. Por el momento, solo hablaremos de cómo hacerlas en el registro estándar y los registros más informales. Pero, cuando empecemos a abarcar el registro cortés, retomaremos este tema. Para realizar preguntas en japonés estándar e informal, la regla es: al escribir, cambias el punto por un signo de interrogación. Al hablar, terminas la oración con un tono más alto. Sencillo, ¿no? Veamos cómo aplica esto con las oraciones anteriores. Aya wa aruku. Aya wa aruku. Aya wa yasashii. Aya wa yasashii. Y la única excepción que sucede es con las locomotoras da. En estas, la cópula da se elimina por completo para realizar la pregunta. Aya wa Mekishiko-jin da. Aya wa Mekishiko-jin. Ahora, esto no significa que sea incorrecto usar da en las preguntas o que nunca se utilice. Lo normal es no utilizarlo, pero sí hay casos donde se puede usar. Cuando usas da en una pregunta, suele sonar algo asertivo, autoritario o incluso rudo, dependiendo del contexto. A veces, hasta puede sonar como si no solo pidieras la respuesta de forma tranquila, sino que la estás demandando. Es muy común que lo escuches, por ejemplo, como algo que diría un delincuente en algún anime shounen o incluso algún detective. ¿Dare da? ¿Hannin wa doko da? Además, estas preguntas con da son casi exclusivamente preguntas abiertas. Nunca te vas a encontrar preguntas cerradas como ¿Aya wa Mekishiko-jin da? Donde las únicas respuestas posibles son sí o no. Pero dejando de lado ese uso peculiar de da con las preguntas, lo normal es el patrón que vimos en un inicio, donde solo cambia la entonación y se quita da. Otra cosa muy común que sucede en las oraciones interrogativas es el uso de la partícula ka. Principalmente, esta partícula es la que convierte a una oración en pregunta cuando hablamos en registros formales, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. En registro informal sí se puede utilizar a veces y se agrega de la siguiente forma. Conviertes una oración a pregunta, como vimos antes. ¿Nihon ni iku? ¿Nihon ni iku? ¿Ramen wa oishii? ¿Ramen wa oishii? ¿Kyou wa mokuyoubi da? ¿Kyou wa mokuyoubi? Nuevamente, en oraciones con locomotora da, la cópula da se elimina y después agregas ka. ¿Nihon ni iku ka? ¿Ramen wa oishii ka? ¿Kyou wa mokuyoubi ka? Estas preguntas informales con ka tienden a sonar como un poco rudas la mayoría de las veces. Se suelen utilizar mucho por hombres. Sin embargo, otro uso que pueden tener las preguntas informales con ka es cuando te preguntas algo a ti mismo, como en soliloquio. Por ejemplo, cuando estás en tu casa y ves tu reloj. En poco tiempo tienes una cita con el médico. Entonces, te levantas y dices: ¿Soro soro iku ka? Soro soro es un sustantivo adverbial. Puedes revisar este video si no recuerdas qué es. Significa algo como ya pronto, dentro de poco o en cualquier momento. Entonces, cuando dices soro soro iku ka,
Es como si dijeras, bueno, ya casi tengo que irme. ¿Sería bueno que me fuera alistando para hacerlo? O esta K final también puede tener un sentido de, ¿a poco es esto? Como si estuvieras descubriendo algo nuevo. Por ejemplo, vas a una tienda que frecuentas, pero la ves cerrada. Entonces, ves un letrero en el que dice que hoy van a descansar, por lo que te dices a ti mismo, a ti misma. Kyou wa yasumi ka. Oh, ¿a poco hoy descansan? No lo sabía. E incluso puedes mezclar este K con la palabra na, que ya vimos la lección pasada, y esto agrega este sentido de me pregunto si. Imagina, por ejemplo, que vas justo de camino a esa tienda. Todavía no llegas, pero ves algunos lugares cerrados por algún día festivo o algo así. Entonces te preguntas a ti mismo, ¿Maru Maru Mise wa kyou yasumi kana? Ay, me pregunto si hoy tienen vacaciones, si hoy van a descansar. O también cuando ves al cielo y lo ves medio nublado, puedes decir, Kyou ame ga furu kana? Me pregunto si va a llover. Lo último que aprenderemos hoy son las palabras de pregunta. Existen muchas, pero las principales son dare, nani, doko, itsu, quién, qué, dónde, cuándo. Cuando tratamos a estas palabras como el sujeto en una oración interrogativa, la regla es que siempre van a llevar la partícula ga. ¿Dare ga kuru? ¿Nani ga hoshii? ¿Itsu ga ii? ¿Doko ga itai? Como ya hemos platicado en otros videos, cualquier elemento lógico de la oración puede convertirse en el tópico marcado con la partícula wa. Sin embargo, estas palabritas son la excepción, y esto tiene mucho sentido. Si recuerdas, en la lección 3 aprendimos que ga atrae la atención hacia él, mientras que wa lleva la atención hacia lo que está después. Si tú preguntas, ¿Dare ga kuru? ¿Quién viene? La pregunta ya nos está dando un foco, una información a la que debemos prestar atención y resolver. ¿Cuál es esa información? ¿Quién? El quién es lo que importa. Si dijéramos, ¿Dare wa kuru? Le estaríamos quitando la atención al elemento de la pregunta, que es el que justamente merece la atención. Por eso, estas palabritas de pregunta nunca pueden ir marcadas por la partícula wa. Con esto, terminamos esta lección de preguntas básicas. Todavía hay mucho más por aprender acerca de ellas, pero lo veremos poco a poco en lecciones más avanzadas. Toma en cuenta que este tipo de preguntas con matices extra, con ka, da y kana, son eso, formas de matizar la oración para sonar más natural. Pero lo verdaderamente importante en este punto, si eres estudiante principiante, es que comprendas la estructura y la formación básica de preguntas. Ya luego podrás, con más detenimiento, ver estos temas de nuevo cuando ya tengas lo básico bien dominado. Como siempre, hago una mención especial y agradecimiento a la memoria de Cure Dolly Sensei. Y por supuesto, muchas gracias a ti por ver este video. 最後まで見てくれてありがとう。よかったらコメント欄でぜひ質問などを書いてくださいね。そしてチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあみんな、あやなら。バイバーイ。